situaciones peculiares de lo que es el sistema nervioso central. Debemos recordar que el cerebro de las personas, el cerebro y médula espinal, que es lo que está constituyendo el sistema nervioso central, esto está constituido por diferentes células. Así tenemos las neuronas. Estas neuronas son células privilegiadas. Cada ser humano nace con un número determinado de neuronas. Estas, según lo que ustedes ya tienen sus conceptos básicos, constituyen células permanentes. Ellas no pueden dividirse. ¿Qué quiere decir? Que media vez se mueran, ya sea por una injuria, por un traumatismo, no pueden volver a reestructurarse, volver a nacer, no tienen mitosis. Por lo tanto, es importante cuidar lo que son las neuronas. Las neuronas es la parte funcional del sistema nervioso central y tenemos la parte que es el parénquima, la parte estromal, que le da sostén a las neuronas, van a estar constituidas por lo que es las células de la glía. Dentro de las células de la glía tenemos los astrocitos, oligodendrocitos y las células ependimarias. Sé que ustedes ya tienen estas bases, pero es importante que ustedes las recuerden debido a que cada una de las patologías, más que todo neoplásicas, que vamos a estudiar en esta saga de clases, van a tener que ver con estas células que ustedes están viendo acá, las células de la glía. Estas células de la glía son las proletarias, así le llamaba unas ediciones antiguas de Robbins. Decía que eran las células proletarias que le daban sostén a las aristocráticas neuronas. Las neuronas tienen funciones mucho más específicas, mucho más elegantes, llamémoslo así, mucho más elaboradas que las células de la glía. Dentro de esto tenemos que por medio de las neuronas nosotros podemos recibir la información de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, y podemos almacenarla, es decir, en el almacenamiento es que la podemos procesar y luego podemos transmitir esa información de neurona a neurona por medio de lo que es los axones. De tal manera que así es que cómo se configura el pensamiento, por medio de recibir, almacenar y transmitir la información de neurona a neurona, y así se forman los conceptos. La neurona va a tener una forma piramidal, como ustedes la pueden observar en esta figura. Parece una pirámide, tiene su núcleo central y tiene axones que son las colitas de las neuronas, que ellas son las que se encargan de transmitir la información y están recubiertos de una sustancia llamada mielina. Aquí tiene que ver mucho las enfermedades desmielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes, como su nombre lo dice, son aquellas que están afectando esa recubierta de los axones. Y por ende, una enfermedad desmielinizante, como la esclerosis múltiple, puede ser muy, muy delicada o de un pronóstico complicado para el paciente. Tienen ustedes que saber que lo que es el sistema nervioso central es totalmente diferente. No totalmente, pero sí muy diferente con respecto al resto del cuerpo. De tal forma que van a tener reacciones
específicas ante situaciones específicas, como por ejemplo la gliosis reactiva. Dentro de la gliosis reactiva, ¿qué es esto? Quiere decir que las células de la glía empiezan a tener cambios de acuerdo a si tenemos alguna infección, si hay una neoplasia, si hay un infarto. Alrededor de todo eso se va formando como una cápsula de células de la glía en forma reactiva. ¿Y qué es lo que hacen estas células de la glía? Se hiperplasian para lograr dar esa organización o detener ese agente injuriante a nivel del cerebro. Y también ellas pueden adolecer de lo que es la hipertrofia. No así las neuronas. Las neuronas no pueden ni hiperplasiarse ni hipertrofiarse. Luego acá tenemos las células de la glía, que son los astrocitos. Los astrocitos tienen una gran importancia porque son las células específicas de las cuales se van a derivar la mayoría de las neoplasias. Ya en la clase número 3 de esta saga de clases van a ustedes a ver que la mayoría de neoplasias, los más frecuentes, son los astrocitomas. Luego tenemos otras neoplasias que siguen en orden de frecuencia a los astrocitomas, como son los oligodendrogliomas. Ellos son derivados de los astrocitos, de los oligodendrocitos. Por esa razón es importante que ustedes se aprendan las células de la glía. Luego tenemos las células ependimarias. Estas son aquellas que están haciendo el revestimiento de todo lo que es el epéndimo, de lo que es los ventrículos laterales, etcétera. Todas estas células tienen la capacidad o tienen la vulnerabilidad de poder generar neoplasias en su momento. Por eso no olviden esta gran clasificación, porque así de esta clasificación vamos a tener la base para hablar de las neoplasias en la clase número 3. Tenemos acá ¿qué son los astrocitos? Los astrocitos son células que ellos se van a caracterizar por contener la proteína gliofibrilar o glialfibrilar. Esto ayuda mucho como marcador de inmunohistoquímica en neoplasias. Hay neoplasias cerebrales en las cuales el patólogo tiene duda si esta neoplasia es de origen astrocítico o si es de origen oligodendrocítico. En ese sentido, cuando hay una duda, lo que se hace es mandar un marcador de inmunohistoquímica, que es justo eso, GFAP, la proteína glial fibrilar, para determinar si esta neoplasia de qué estirpe es. Entonces, los astrocitos tienen esa característica de tener esa proteína. Los astrocitos son detoxificadores. Recuerden que lo que es el sistema nervioso central tienen funciones totalmente diferentes según el sistema inmunológico, el sistema de drenaje linfático es diferente con respecto al cuerpo, al resto del cuerpo. Entonces vemos que los astrocitos
van a contribuir a una función de barrera entre el flujo de macromoléculas entre la sangre, el LCR y el encéfalo. Son como una malla selectora. Los astrocitos van a actuar como un sistema de sostén de las neuronas y obviamente van a reaccionar ante procesos inflamatorios, procesos de reparación, equilibrio hídrico y el metabolismo energético. Ellos se van a encontrar en todo lo que es el sistema nervioso central y tenemos de dos tipos, los protoplásmicos y los fibrilares. Los protoplásmicos se van a encontrar principalmente en la sustancia gris y los fibrilares en la sustancia blanca y gris. Ahora vamos a hablar las bases de los oligodendrocitos. Estos se van a disponer alrededor de los axones de las neuronas y son los encargados de formar la mielina. Y cuando ellos están lesionados, es cuando vamos a encontrarnos ante una enfermedad desmielinizante adquirida. Es decir, por ejemplo, lo que es la esclerosis múltiple. Tenemos acá las células ependimarias, que estas van a revestir el sistema ventricular y ellas pueden cursar con proliferación local de astrocitos subependimarios y pueden hasta llegar a formar granulaciones ependimarias y hasta inclusiones por citomegalovirus. O sea, las células ependimarias pueden tener este tipo de cosas. Aquí tenemos el ejemplo de un ventrículo, un corte histológico de ventrículo y está revestido por una sola capa de células cúbicas, las cuales son las células ependimarias. Vamos a hacer voy a hacer un desglose de cómo va a ser abordada la patología del sistema nervioso central, ya que es un tema muy complejo y grande. Esto es largo a nivel de su libro de texto. De tal manera que les voy a hacer como una guía para que ustedes no se pierdan. Vamos a hablar de la patología traumática, la patología no traumática, la patología inflamatoria y la patología neoplásica. En ese sentido vamos a elaborar las ponencias. Iniciando con lo que es la patología no traumática. Como su nombre lo dice, esto no tiene asociación con golpes. Veamos que en la patología celular del sistema nervioso central encontramos que tanto los astrocitos como las neuronas y las células gliales, todas van a tener reacciones ante una lesión. Todas se van a defender. Las reacciones de las neuronas a la lesión pueden estar dadas por diversas causas. Recuerden que lo que más afecta al tejido cerebral es la falta de oxígeno o la falta de glucosa o los traumatismos y enfermedades degenerativas a lo largo del tiempo. Entonces, esto nos puede causar problemas de muerte a nivel neuronal. Las reacciones neuronales básicas frente a la lesión tenemos, si estamos ante una lesión neuronal aguda, se da la formación de lo que se conoce como neuronas rojas y la causa va a ser la hipoxia, la hipoglicemia y el traumatismo. Estas células, neuronas rojas, se van a encontrar a las 6 a 12 horas después de la lesión, de la isquemia, etcétera, o del trombo, y son los primeros marcadores morfológicos iniciales de la muerte celular.
Luego tenemos la degeneración neuronal subaguda y crónica. Esta ya es diferente, porque vean ustedes, no es aguda, sino que es subaguda y crónica. Las causas van a ser la esclerosis lateral amiotrófica y ejemplo también la enfermedad de Alzheimer. Entonces, vean, aquí tenemos las neuronas de alguna manera que han deformado su forma para poder tener cambios reactivos. En lo que es la lesión neuronal subaguda y crónica, esto se conoce como degeneración. Y esto se observa principalmente en enfermedades de evolución lenta como lo es el Alzheimer. El Alzheimer puede estar asociado a episodios de isquemia cerebral o a veces tiene hasta componentes genéticos. También podemos encontrar inclusiones neuronales en el proceso de envejecimiento, es decir, presencia de material, de diferentes materiales dentro del cuerpo de la neurona, como por ejemplo podemos encontrar lípidos complejos que se observa como el pigmento de lipofuscina, que es un pigmento pardo a nivel del citoplasma de la neurona. También, y eso indica que son pigmento de desgaste, es decir, que la neurona está muriendo poco a poco. Las proteínas e hidratos de carbono también pueden ser parte de inclusiones neuronales. Dentro de las otras cosas ya más patológicas, tenemos las inclusiones intranucleares a nivel de la neurona, como son los cuerpos de Cobry en el herpes. Recuerden que el herpes zóster es una de las enfermedades más temidas que pueden afectar el cerebro. Por eso hay que cuidarse si tenemos herpes en la cara, ¿verdad? Porque eso puede irse para el cerebro. O también podemos tener inclusiones intranucleares en los cuerpos de Negri en la rabia. Luego encontramos inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas e infecciones por citomegalovirus. Todo esto son hallazgos en cortes histopatológicos, es decir, son hallazgos de autopsia, porque si usted va a encontrar inclusiones nucleares, intranucleares, una inclusión es como una ruedita dentro de, y si va a encontrar esa ruedita dentro del núcleo, esas inclusiones intranucleares, o encontrarlas dentro del citoplasma, entonces quiere decir que usted está estudiando un pedazo de tejido de cerebro. Por lo tanto, o es una biopsia que a cielo abierto, o es una autopsia. Y vean cómo los virus, el citomegalovirus puede estar asociado. Ese citomegalovirus es bien frecuente, se hace muchos daños. También podemos encontrar inclusiones citoplasmáticas de neuronas en enfermedades degenerativas como los ovillos neurofibrilares, en la enfermedad de Alzheimer y los cuerpos de Lewy en el Parkinson. Tenemos también reacciones de otras células gliales frente a la lesión. Todas se van a defender. Los oligodendrocitos van a defenderse o ponerse reactivos en enfermedades desmielinizantes y en las leucodistrofias. Las células ependimarias en inflamaciones. Ahí vamos a ver que cuando hay procesos inflamatorios va a haber una proliferación de los astrocitos subependimarios y van a hacer protuberancias hacia los ventrículos o el sitio donde esté afectado, haciendo como granulaciones. Nuevamente, el citomegalovirus puede causar lesión ependimaria extensa con inclusiones víricas. Ahora vamos a hablar de otra patología no neoplásica y no traumática, como es el edema cerebral.
En el edema cerebral, como ustedes lo van a ver, apreciar en las imágenes del manual de laboratorio que ya lo tienen en la plataforma, van a observar ustedes que este edema cerebral va a cursar con aplanamiento, vean, aplanamiento de las circunvoluciones y va a tener estrechamiento de los surcos. Aquí lo pueden ver. El cerebro, ustedes saben que es o sea, está revestido por la calota craneana. Y si la calota craneana es la que lo recubre, ella está haciendo un papel como de soporte o un papel como de limitante a la expansión del cerebro. Por lo tanto, cuando el cerebro se inflama, lo que pasa es que este edema agarra para el lugar que queda libre. ¿Cuáles son los lugares que quedan libres? Lo que es los surcos, las fisuras y las circunvoluciones, que antes eran así como voluptuosas, así como con ondulaciones. Después las circunvoluciones se vuelven planas, agarran la forma de la calota, porque ya no hay para dónde agarrar. Mientras que en los niños, en el caso de la hidrocefalia, por ejemplo, en el caso de hidrocefalia, los niños tienen la cualidad de que el cerebro se les puede expandir, se les puede hacer grande. Y por eso vienen los niños con el cerebro con hidrocefalia, tienen un aumento del perímetro de lo que es el perímetro cerebral. Y bueno, lo corrigen con lo que son lo corrigen con válvulas de Puden, etcétera. Cuando ustedes estén ahí en el Bloom, van a poder ver, van a poder encontrar bastantes casos de hidrocefalia. El edema cerebral está asociado con la hidrocefalia, aunque ahora estaba revisando su nueva versión, 10ª edición, y ya está más escueta. Pero el hecho que la 10ª edición esté escueta no significa que las cosas no sean o dejaron de ser, más en medicina. Por lo tanto, el edema cerebral un tipo de edema cerebral está asociado con este tipo de enfermedad. Ustedes pueden ver acá el edema cerebral. Los hay de 3 tipos. En su edición vi que ya el intersticial no lo mencionan de mayor manera, pero yo sí se los voy a mencionar porque me parece importante. Estas clases ya van actualizadas, aunque usted las vea que la ponencia se parece, ya hay conceptos que unos se han quitado, otros se han agregado, cosas que se han puesto nuevas que están en su 10ª edición. Sin embargo, la esencia básicamente sigue siendo la misma. Por lo tanto, la clase no se puede cambiar radicalmente porque los cambios entre la 9ª y la 10ª son pocos. Entonces tenemos acá el edema cerebral que lo dividen de acuerdo a sus causas en vasogénico, citotóxico e intersticial. Vamos a empezar a hablar del edema vasogénico. Este edema, bueno, antes que nada tienen que saber ustedes que estamos hablando de un edema no inflamatorio, porque han de saber ustedes, ya en las clases de patología 1, ustedes recordarán que hablaban de la clase de inflamación y reparación, y eso tenía mucho que ver con lo que eran procesos infecciosos, por ejemplo. En este caso, no estoy hablando específicamente de edemas inflamatorios que van a ser pus, no.
estos edemas tienen una fisiopatología diferente, no queriendo decir que en algún momento se pueda dar también ese tipo de edemas. Acá tenemos que el edema vasogénico, este edema se causa principalmente cuando hay algo que está comprimiendo u obstruyendo el paso de la sangre. Cuando esto se comprime, digamos que comprime una vena, comprime una arteria, se aumenta la cantidad de sangre en el intravascular y esto aumenta la presión adentro. De tal manera que cuando se aumenta la presión intravascular, el líquido, el plasma, tiende a salir de lo que es el vaso sanguíneo hacia el intersticio. Y como todo ocupa un lugar en el espacio, si se sale plasma hacia el intersticio son las células que rodean los vasos. Bueno, el intersticio es en todas partes, ¿verdad? O sea, ustedes ya tienen esos conceptos básicos. De tal manera que eso nos puede llevar a la formación, al acúmulo de líquido a nivel del intersticio y esto nos va a generar un edema vasogénico. Y se llama vasogénico precisamente por eso, porque se está originando de los vasos sanguíneos. ¿Pero por qué? No porque el vaso quiera, sino porque el vaso, como aquí dice, en el caso que sea localizado, puede estar adyacente a una neoplasia o a un proceso inflamatorio, a un absceso, etc. Esto es cuando tenemos un edema localizado, pero algunas veces puede ser un edema generalizado. Cuando el edema es generalizado, esto es diferente, porque esto se da porque ha habido un evento isquémico. Este evento isquémico pudo haber sido, pues, por algún trombo originado de las complicaciones de las placas ateroscleróticas a nivel cerebral, o puede haber sido por un émbolo de diferentes orígenes. Vamos a hablar ahora del siguiente edema, que es el edema citotóxico. Como su nombre lo dice, es un edema que tiene mucha relación con la célula misma. Y en ese sentido, en el edema citotóxico, vamos a encontrar que puede haber un incremento de líquido intracelular, o sea, al hincharse la célula, no el intersticio, en el anterior era el intersticio. Aquí es algo que puede alterar el volumen de la célula. Y esto puede ser secundario a lesión de las membranas celulares, después de una hipoxia generalizada o posterior a trastornos metabólicos. La situación es que recuerden ustedes en la patología 1 cuando les hablaba de lo que es la lesión celular. Entonces, si esta célula tiene, por ejemplo, hipoxia, se altera la membrana y deja entrar los electrolitos en una forma inversa. Se pone en forma inversa la bomba de sodio y potasio, generando que el líquido, el agua, se entre junto con el sodio adentro de la célula. Recuerden que la célula siempre va a la par en la célula, el sodio siempre va a ir a la par del agua. Por lo tanto, se genera el edema. De tal manera que en el edema citotóxico, pues esto puede ser por hipoxia, puede ser por trastornos metabólicos y básicamente estamos hablando de una lesión celular. Pero si el edema ya es intersticial, esto ya es diferente. Y es lo que les comentaba que no está en la décima, no lo vi. Realmente no lo encontré
está bien cortito, los edemas. Cuando el edema es intersticial, este edema se llama hidrocefálico. Y el lugar específico anatómico en donde se va a dar, porque obviamente tiene mucho que ver con los ventrículos laterales, con la dilatación de estos ventrículos, entonces esto va a ser, el sitio anatómico va a ser alrededor de la sustancia blanca periventricular. En este caso, lo que ha sucedido es que a nivel de los ventrículos hay un aumento de la cantidad del LCR, del líquido cefalorraquídeo, ya sea por problemas en la absorción, que no se absorbe, o porque esté obstruido, o hasta por tumores, ¿verdad? Pero la situación es que se aumenta ese líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales y ese aumento de presión hace que salgan por donde es más corto los componentes. Y así sale líquido hacia el intersticio. El intersticio periventricular y está asociado principalmente con lo que es la hidrocefalia. Aquí les traigo una foto de lo que es el edema cerebral, cómo es que se va a ver macroscópicamente. Esto se les va a evaluar en la guía de trabajo. Vean ustedes que acá tenemos un cerebro, un corte transversal de cerebro, cuyas circunvoluciones se observan aplanadas, vean, forma de calota craneana, como que fuera un pequeño huacal, y los surcos están estrechos. Y en este caso, este edema ha llegado hasta a colapsar los ventrículos laterales, vean. Este está más colapsado, probablemente por una neoplasia. Recuerden que, por ejemplo, si este edema fuera por una neoplasia, ¿sería de qué tipo? Sería el tipo vasogénico, ¿verdad? Porque la neoplasia estaría comprimiendo los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Y al ser comprimida la neoplasia, aumenta la presión intravascular y sale el plasma hacia el intersticio. El edema generalizado va a presentar elementos del edema vasogénico y citotóxico. ¿Por qué? Porque el intersticial era más de la hidrocefalia y por ende era localizado. No era un edema generalizado, sino que era localizado principalmente alrededor de los ventrículos laterales. Ahora vamos a tomar otro concepto que ustedes tienen que saber, como es la hipertensión intracraneal y la herniación. Ustedes ya saben que es una herniación. Una hernia es la salida de una por un orificio en donde no corresponde. Vemos que cuando hay un aumento de la presión intracraneal es cuando nosotros podemos asociar ya que nos puede como dar una alarma que puede haber herniaciones. Vean que el LCR, el líquido cefalorraquídeo, su valor normal pues es menor de 200 milímetros de agua. Y si hay un incremento en esta presión media, entonces estamos hablando de un aumento de la presión intracraneal. ¿Qué es una herniación? La herniación es el desplazamiento del tejido cerebral por debajo de los pliegues durales rígidos, es decir, la hoz y la tienda, o a través de los agujeros del cráneo en relación con un aumento de presión intracraneal.
Cuando hablamos del abdomen, ustedes saben que hay una, por ejemplo, una hernia infraumbilical media. Se salen los intestinos, ¿verdad? Las vísceras por esa debilidad, esa fisura entre los músculos abdominales y se protruye y se forma una masa a nivel del vientre bajo. Mientras que en el caso del cerebro es bien complicado porque no pueden ver ustedes nada porque todo es dentro. Ahí tenemos la calota craneana y adentro de la calota se pueden estar dando todo ese tipo de cosas y por ende lo único que usted puede hacer es sospechar esas herniaciones de acuerdo a los hallazgos clínicos. Tenemos tres tipos de herniación. Vamos a encontrar la herniación subfalcina o singular, la herniación transtentorial, uncinada, temporal, mesial y la herniación amigdalar. Vean, acá hay un esquema, un dibujo, para que ustedes vean más o menos cómo es que un tejido se hernia o se sale de un lugar hacia el otro por orificios donde no corresponde. Por ejemplo, en este caso es la número 3 por debajo de la voz del cíngulo. Se está herniando hasta de este lugar hacia este. Luego tenemos acá otra herniación que vean ustedes que es transtentorial. Está atravesando el tentorio. Y tenemos también la herniación, que todas son mortales, pero esta es mortal al instante. La herniación tonsilar o amigdalina. Es decir, que se sale por medio del foramen magno, se sale el contenido cerebral, el tallo cerebral se sale. Y como saben ustedes, en el tallo cerebral está la vida. Sí, le llaman el árbol de la vida. De hecho, así era el nombre, según recuerdo. Está la vida. Entonces, las personas deben de cuidar mucho su cerebro y su área cervical. Recuerden que esto está unido con lo que es la primera vértebra llamada atlas. Hay que cuidar mucho esta parte del cuerpo porque usted puede acabar descerebrado, parapléjico, etcétera. Al hacerse esta herniación tonsilar o amigdalina, puede llevarse a cabo lo que es un paro respiratorio. Porque recuerden que nuestra respiración es sincrónica y va de acuerdo a mensajes e impulsos nerviosos. En esta imagen, usted puede ver un poquito más en detalle cómo se ha pasado de este hemisferio al otro por medio de la región inferior de la hoz del cíngulo, es la herniación subfalcina, luego la herniación transtentorial, porque atraviesa el tentorio, y la herniación amigdalar. Esta es la calota craneana, este es el tallo cerebral y este es el cerebelo que se está saliendo por medio del hoyo, del foramen magno. Por eso se le llama herniación amigdalar. ¿Por qué? Porque estas son las amígdalas cerebelosas. De hecho, cuando ustedes lleven medicina legal, pues van a confirmar o reafirmar estos conceptos, pero se dice que las personas que fallecen por un disparo a nivel del cráneo no tienen tiempo ni de sentir dolor, porque en el instante del impacto, estas amígdalas cerebelosas se protruyen por el mismo impacto, ¿verdad? Que hace como una explosión adentro, se protruyen y de tal forma que la persona muere en el acto.
Luego tenemos, vamos a hablar de la herniación por debajo de la hoz del cíngulo. En esta vemos que es una expansión unilateral o asimétrica y va a comprimir ramas de la arteria cerebral anterior. Ahora hablaremos de la herniación transtentorial unciforme o también llamada temporal mesial. Vean ahí que la parte medial del lóbulo temporal se comprime contra el margen libre del tentorio cerebeloso. Y esto es bien importante. Como les decía, en este sentido, no, como son cosas que están pasando adentro del cerebro, para poder hacer usted diagnóstico, tiene que apoyarse de la clínica. Ya no se diga, pues, apoyarse de lo que son la resonancia magnética, TAC cerebral, pero usted allá en Meanguera del Golfo, sin la resonancia, sin el TAC cerebral, porque recuerde que usted está siendo preparado en este momento no para especialistas, sino que para médico general. Y es el médico general que está de choque frente a la persona humilde, allá en los pueblos, en los cantones. Por eso es importante que el médico general sea lo más honesto posible y se prepare con las competencias adecuadas para dar un mejor servicio, porque el médico general es el que más está de la mano con la gente más pobre. Yo sé que todos esperan ser especialistas, pero no todos son especialistas. Algunos, como la vida lo lleva a uno donde ella quiere, la vida los deja como médicos generales. De tal manera que tienen que aprender a hacer semiología, aprender a hacer diagnóstico por el examen físico, no solo por el métodos de gabinete. Cuando esta parte medial del lóbulo temporal se comprime contra el margen libre del tentorio cerebeloso, se va a dar una compresión del tercer par craneal. Y este tercer par lo que nos va a dar es la dilatación de la pupila y alteración de los movimientos oculares al lado de la lesión. También vamos a tener isquemia de la corteza visual primaria por compresión de la arteria cerebral posterior, incluida la corteza visual primaria. Todo esto nos va a llevar a una hemiparesia homolateral del lado de la herniación. Estos cambios en el pedúnculo son conocidos como las marcas de Kernohan o hemorragias del mesencéfalo y protuberancias de Duret. Ahora vamos a hablar de la última herniación. La última herniación que no le da tiempo ni de andar moviendo los ojos para el lado de la lesión, ¿verdad? Como las anteriores. En este caso, se va a comprimir el tronco encefálico. ¿Ven? Aquí se está saliendo las amígdalas cerebelosas por medio del foramen magno y comprime en su salida el tallo cerebral, también llamado bulbo raquídeo. En el tallo cerebral están los centros vitales que controlan el corazón y la respiración, de tal manera que una herniación amigdalina es mortal. Aquí tenemos una foto más específica, cómo se está saliendo, cómo se está herniando el tejido amigdalar. Abandonando las herniaciones, vamos a entrar a otra patología que es sumamente importante del sistema nervioso central, no solo en niños, aunque es más frecuente en ellos, sino que también en adultos. La hidrocefalia es una enfermedad
que se genera cuando hay un aumento de la presión intracraneal a nivel de lo que son los ventrículos laterales por un aumento de la producción del líquido cefalorraquídeo o por una disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo o por una obstrucción. Es así como la hidrocefalia se va a clasificar de diferentes formas de acuerdo a lo que les acabo de mencionar. Pero antes tienen que saber ustedes que el líquido cefalorraquídeo, mejor dicho, recordarlo, porque eso ustedes ya lo saben, recordar que el LCR o líquido cefalorraquídeo es producido en los plexos coroideos de los ventrículos laterales y el cuarto ventrículo. Y cuando hay hidrocefalia, va a haber la acumulación excesiva del LCR en el interior del sistema ventricular cerebral. La mayor parte de casos de hidrocefalia se debe a la disminución de la reabsorción o a la alteración del flujo, es decir, ya sea por un tumor, un cisticerco, etc. Muy raras veces la hidrocefalia va a estar dada por un exceso de producción de LCR, pero puede ser dado. Y esto es en casos como, por ejemplo, en los tumores del plexo coroideo. Pero todo esto redunda y termina en un aumento de la presión intracraneal. Déjeme decirle que en los adultos, cuando hay un aumento de la presión intracraneal, ya sea por este caso o por otro, si no se trata eso con emergencia, las personas pueden convulsionar y hasta morir. Y los niños no. Los niños lo que hacen es que, como no se han cerrado las suturas craneales, se van distanciando entre sí hasta llegar a aumentar los perímetros cerebrales en grandes dimensiones. Eso como que compensa, ¿verdad? No es como el adulto que una hidrocefalia, y si no lo operan al instante para ponerle las válvulas de derivación ventrículo peritoneal, porque lo que hacen es eso, poner una válvula como un chorrito que va a sacar de el cerebro, de lo que es los ventrículos, saca ese líquido producido con mucha frecuencia o esa gran cantidad de líquido, pasa como por una manguerita y esto lo desembocan en el peritoneo, es decir, en la cavidad abdominal, y ahí se reabsorbe, se orina, etc. Entonces, pero en el adulto, si no se hace eso con prontitud, puede llegar a morir. En los niños, pues, tiene que dar un poquito más de tiempo, pero siempre es sumamente importante hacerlo. No va a ir un niño así, se le va a estallar la cabeza. Tenemos otro tipo de hidrocefalia, y esta hidrocefalia ya tiene que ver con lo que es la atrofia cerebral. Esta hidrocefalia es la que está asociada principalmente con la vejez. Han de saber que ustedes que por el proceso de envejecimiento puede haber isquemia por la aterosclerosis de los vasos cerebrales, por falta de estimulación del cerebro, puede haber, todo esto nos puede llevar a una disminución del parénquima cerebral, es decir, a una atrofia cerebral. Y de tal manera, cuando ya se da la atrofia cerebral, vean ustedes cómo hay un aumento compensatorio de los ventrículos laterales, y para que vean que no es mentira de lo del edema intersticial, miren cómo están las circunvoluciones totalmente aplanadas, los surcos estrechos, porque el líquido por aumento de presión acá ha salido de ahí hacia el parénquima, el intersticio, por eso se llama edema intersticial asociado a las hidrocefalias. Y en este caso, pues estamos hablando de la hidrocefalia ex vacuo.
En la hidrocefalia ex vacuo da este aumento compensatorio, se da asociado a la atrofia del parénquima cerebral. Aquí esta foto nos da diferentes imágenes de la dilatación de los ventrículos laterales, empezando desde el inicio, ¿verdad? Diferentes niveles. Ahora, abandonando la patología no traumática, vamos a entrar a la patología traumática del sistema nervioso central. Dentro de la patología traumática tenemos las fracturas craneales, las lesiones parenquimatosas y la lesión vascular traumática. Vamos a desarrollar cada uno de estos tópicos. Antes que nada, tenemos que hablar de las generalidades de los traumatismos cerebrales. Vean ustedes que cosas de lógica, que la afectación cerebral por un traumatismo va a depender de la localización anatómica. No es lo mismo un traumatismo en la región frontal que en la región occipital. Y ustedes lo saben. Un traumatismo en la región occipital puede dejar a las personas hasta ciegas. Deben de saber que los traumatismos cerebrales pueden llegar a ser discapacitantes porque el cerebro no tiene una capacidad muy anuente de la reparación de la función de sus células. Y si tenemos que el traumatismo es a nivel de la médula espinal, más si hay una sección, puede la persona estar pues en minusvalía, sumamente incapacitante. Y si el traumatismo es en el tronco o tallo cerebral, eso puede ser fatal. Por esa razón es importantísimo usar el cinturón de seguridad. Porque cuando usted tiene un choque, ya sea que le golpeen por la parte de atrás del carro o por la parte de adelante, usted tiende a moverse de adelante hacia atrás. Entonces la cabeza hace lo que comúnmente se llama movimiento en latigazo o lesión en latigazo. En esa lesión en latigazo, la persona lo que le puede pasar es que obviamente se segmenta la médula espinal a nivel del tallo. Recuerden que nosotros solo estamos engranados. Un engrane, no estamos pegados con hierro, ¿verdad? En lo que es la cabeza con el atlas, o sea, el cráneo con el atlas están por ligamentos, por algunos músculos. Pero según la intensidad del golpe, de la lesión en latigazo, entonces puede llegar a ser una sección de lo que es el tallo cerebral y la persona morir. Los traumatismos del sistema nervioso central van a depender de la forma del objeto, de la fuerza del impacto y del movimiento o no de la cabeza. Y eso pues es de lógica, no es lo mismo que a usted le peguen con una piedra que le peguen con un corvo, ¿verdad? Y también la fuerza del impacto, no es lo mismo que a usted, un ancianito debilitado, le golpee la cabeza que una persona muy fuerte. No es lo mismo que usted la cabeza esté quietecita o que la cabeza vaya en movimiento y a recibir vaya el golpe. Eso lo hace, aumenta más la intensidad. Los traumatismos pueden ser penetrantes o no penetrantes. Y puede haber lesiones abiertas o lesiones cerradas del cerebro. Vamos a tener tres tipos de lesiones
a través de las cuales las fuerzas físicas causan efectos en el cerebro. Uno de ellos son las fracturas de cráneo, las lesiones parenquimatosas y las lesiones vasculares. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Esto se facilita como hacer un organigrama, ¿verdad? Cómo vamos desglosando la clase. Vamos a hablar de cada uno de estos tipos de lesiones. Cuando hablamos de las fracturas de cráneo, estas se van a clasificar en diastásicas y desplazadas, de acuerdo a las características que presenten. Así vemos que las fracturas diastásicas son las que atraviesan las suturas. Es decir, que pueden ir, por ejemplo, tenemos la sutura coronal. Entonces, una fractura de cráneo diastásica sería aquella que atraviese la sutura coronal, además de tener múltiples puntos de impacto. La fractura craneal desplazada, esta es diferente. En esta lo que manda es el desplazamiento o hundimiento del hueso hacia la cavidad craneal y se clasifica así como desplazada si este hundimiento es superior al grosor del propio hueso. Es decir, que si en ese hundimiento se forma como una grada. También tenemos cuando una persona pues se traumatiza en la región occipital. Y en ese caso, cuando hay una fractura de la región occipital, pueden darse los hematomas periorbitarios o en las mastoides. Todo esto distante del punto de fractura. Esto es bien grave y esto ya se ve frecuente en las salas de emergencia del Rosales. Puede salir LCR por la nariz y por los oídos, o sea, puede haber una otorraquia. Si usted ve que un paciente se ha caído, lleva un golpe en la cabeza y le sale agua por la nariz o agua por los oídos, esta persona tiene una fractura de la calota craneana. Y obviamente esto se puede complicar con meningitis. Esto también puede darnos esos ojos de mapache, ¿verdad? Esos hematomas periorbitarios o hemastoides. Tienen que tener cuidado ustedes con los hematomas periorbitarios, hablar clínicamente cómo, desde cuándo lo tiene, evaluar el estado general del paciente, porque a veces puede darse que por secundario a un golpe a nivel de la frente, se puede formar un hematoma y con la gravedad pueda bajar y hacerse periorbitario. Esas cosas están descritas, por eso es importante ver dónde ha sido el golpe y el estado de la conciencia de la persona, porque una persona con hematoma periorbitario va a estar con un estado de conciencia bastante comprometido. Vamos a, dentro de estas lesiones traumáticas, vamos a dividirlas en lesiones parenquimatosas. Y asimismo, estas lesiones parenquimatosas van a tener conmoción. Se van a clasificar en tres: conmoción, laceración y contusión. Las características de la conmoción. Vemos que el movimiento de la cabeza es detenido súbitamente por una superficie rígida. Ejemplo, persona que va caminando y luego encuentra una cáscara de guineo y resbala y cae, ¿verdad? Entonces cae de su propia altura, golpeándose la cabeza. Hay gente que hasta ha muerto de eso. Entonces el movimiento de la cabeza, que va con todo para abajo, ¿verdad? Es detenido súbitamente por una superficie rígida.
En la conmoción, pues hay pérdida de la conciencia, por eso es que dicen la gente, a veces hablan de términos, ay, está conmocionado, etcétera, etcétera. O sea, se pierde de la conciencia, se da un estado como de confusión. También puede haber un paro respiratorio que puede ser temporal y pérdida de los reflejos. Algunas veces el paciente puede tener una recuperación neurológica completa. Sin embargo, cuando tenemos que la persona está sometida a traumatismos repetitivos, muchas veces, entonces eso se da el síndrome neuropsiquiátrico. O sea, la persona puede llegar a perder hasta la razón secundario a los golpes. O sea, eso está descrito, pues que una persona después de un golpe, además si son repetitivos, puede llegar a perder sus facultades mentales. Ahora, respecto a la contusión y la laceración, vemos que en este caso hay lesión parenquimatosa directa del cerebro a través de la transmisión de energía cinética y formación de hematomas, es decir, la contusión, o por penetración de un objeto o rotura de un tejido, es decir, laceración. Si estamos hablando de la transmisión de energía cinética con formación de hematomas, una contusión puede darla cuando usted, por ejemplo, le están dando con un corvo en la cabeza. Las características de las contusiones va a ser que se van a producir en la mayoría de veces en la superficie del cerebro, es decir, en los lóbulos frontales, temporales y las circunvoluciones orbitarias. Entonces, de tal manera que son los sitios más expuestos a un golpe frontal. Las contusiones, obviamente, si están más expuestas las áreas frontales, las contusiones van a ser menos frecuentes en los lóbulos occipitales, en el tronco del encéfalo y en el cerebelo, salvo que sean contusiones por fractura, ¿verdad? Y en este caso, también en una contusión puede darse la famosa lesión de golpe y contragolpe, es decir, característica de las lesiones producidas de la cabeza en movimiento. Esto se forma así como, se forman hasta en una forma como un eje oblicuo, por decir algo. Si la persona se cae y se golpea la región occipital, el contragolpe se va hacia la región frontal, para poner un ejemplo. Entonces puede haber tenido el golpe a nivel del occipucio y luego se le mueve el cerebro como la yema dentro de un huevo, más si está anciano, pues el cerebro está más chiquito, entonces más atrófico, entonces se mueve el cerebro del impacto y el impacto inicial es en la región occipital y rebota hacia la región frontal. Así que básicamente la lesión de golpe y contragolpe es un rebote del cerebro. La contusión va a tener que, usualmente, la lesión es en forma de cuña y el vértice va a estar en el punto de impacto, es decir, dónde fue el golpe. ¿Qué vamos a encontrar en un corte histológico de esto? Va a haber edema, todo esto atrae, ¿verdad?, procesos inflamatorios y hemorragia frecuente con patrón pericapilar. El daño neuronal, que va a ser evidenciado por medio de la pignosis nuclear,
Recuerden que la pignosis era uno de los ejemplos de muerte celular. Neuronas con pignosis nuclear, citoplasma con eosinofilia, recuerden lesión celular, las células que han muerto se vuelven eosinófilas. Y puede haber desintegración celular. Y esto puede tardar 24 horas en aparecer. Puede haber también una placa amarilla llamada lesiones antiguas. También las lesiones antiguas cursan con gliosis y macrófagos cargados de hemosiderina. Es decir, que estos traumatismos pueden llegar como a encapsularse. La misma gliosis reactiva hace como una cápsula para detenerlo. Y por eso es que se forma eso, hasta macrófagos cargados con pigmento de hemosiderina. El pigmento de hemosiderina es secundario a la hemorragia que se ha dado por el traumatismo. Aquí vean ustedes ejemplos de cerebros que han tenido contusiones múltiples. Pueden tenerlo a nivel de los lóbulos frontales, lóbulos temporales. Y cuando ya las cosas son crónicas, se forma la placa amarilla, que es esta. Hemos hablado acerca de todo lo que son la patología cerebral traumática. Pero ahora vamos a abordar específicamente la patología vascular traumática. En la patología vascular traumática vamos a ver que está clasificado de diferentes formas. Pueden haber hemorragias o hematomas subdurales, es decir, abajo de la dura madre, subaracnoideos, abajo del aracnoides, intraparenquimatosos o aún epidurales. Ahí en este libro de texto antiguo está esta tabla. También está en el libro de texto nuevo, solo que le han cambiado el color. Hoy se ve amarillo. Entonces, esto se los dejo de deber que ustedes lo vayan a reforzar porque está en su libro de texto de la 10ª edición. Vamos a hablar ahora con respecto al hematoma subdural. Como su nombre lo dice, está abajo de la dura madre. Y vean acá este ejemplo. Recuerden que la dura madre es parte de las meninges. Las meninges son 3. La dura madre, yendo desde afuera hacia adentro para el cerebro, la aracnoides y la pía madre. Entonces, si tenemos abajo de la dura madre, o sea, de la cubierta más externa del cerebro, vamos a ver que eso se llama subdural y que los vasos principalmente afectados son las venas comunicantes o venas puente. Es decir, que es un sangrado venoso. Estos hematomas subdurales son peligrosos porque suelen ser traicioneros. Como es un sangrado venoso, recuerden que un sangrado venoso es más lento que un sangrado arterial. Un sangrado arterial es como una manguera con aspersor. Un sangrado venoso es como un chorro que gotea. Entonces, vemos que esto es bien peligroso porque una persona puede caerse o puede haber tenido un golpe en la cabeza con una piedra, como que sea, y no consultar. Pero conforme las horas pasan o aún los días, puede caer hasta con convulsiones o pérdida de la conciencia
por haber tenido un hematoma subdural, desangramiento venoso, sangramiento lento, y ya cuando aquello ya ocupó mucho lugar en el espacio, le puede comprimir el cerebro y puede darle hasta convulsiones. Por eso acá en el literal 2 le dice que estos tipos de hematomas se van a manifestar principalmente en las primeras 48 horas siguientes al traumatismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se va a presentar al instante. Por eso, si un niño o una persona ha tenido un golpe muy fuerte, debe de ser ingresado unos 2 días para observarse y estar pendiente. Y darle consejos en el caso de las madres de los signos de irritación meningea para que los hematomas subdurales sean una emergencia quirúrgica de neurocirugía. Es decir, usted tiene que decirle a la madre, mire, su niño se le cayó, esté pendiente de si tiene tendencia al sueño, si tiene solo irritabilidad, si solo llora, etcétera, alteraciones de la conducta o las convulsiones, que son las cosas que se tienen que ver, pues manifestaciones clínicas después de hematomas. Vemos que estos hematomas subdurales van a ser más frecuentes en las caras laterales de los hemisferios cerebrales y en ancianos y niños. Y son bilaterales en el 10% de los casos. En relación a la morfología de esta enfermedad, van a haber colección de coágulos frescos, como lo pueden ver acá, a lo largo del contorno de la superficie cerebral, sin extenderse a la profundidad. Obvio, no se va a extender porque está delimitado, si es subdural. Va a estar delimitado en la parte inferior por la aracnoides y por la pía madre, que son las otras membranitas que recubren el cerebro. El espacio subaracnoideo con frecuencia va a estar libre, porque recuerden que esto es subdural, no es subaracnoideo. La rotura y la organización del hematoma va a tener lugar al mismo tiempo. Vean. Recuerden que se da principalmente en las regiones parietales. Aquí está como encima, como puesto encima del cerebro. Porque no lo está infiltrando, puesto que es prácticamente subdural. La contraparte de este hematoma subdural es el hematoma epidural, que esto es cuando está arriba está entre la calota craneana y la dura madre. En ese caso, el vaso más afectado es la arteria meningea media. Y esto se va a encontrar principalmente en las fracturas craneales y otros traumatismos del hueso temporal. En este caso, va a haber clínicamente un intervalo lúcido de varias horas entre el momento del traumatismo y la aparición de los signos neurológicos. Es decir, que la persona puede aparentar un buen estado algunas horas. Por eso es importante, como les digo, si una persona ha tenido un problema, un golpe muy serio en la cabeza, mejor hay que observarlo, ingresarlo. Vean, aquí se puede ver encima del cerebro, ¿verdad? Porque está como superpuesto, ya que es epidural. En este caso, es una imagen en la cual es comparativa. Y esta imagen para mí es muy importante para efectos de enseñanza, de tal manera que la hace comparativa
Aquí en el lado derecho el hematoma es subdural y lo que es la dura madre todavía va a estar unida al cráneo y el sangramiento es venoso, por eso le han puesto azul, como oscuro. Mientras que en el hematoma epidural, la dura madre va a estar separada del cráneo y la sangre es arterial. En este caso podría ser secundario a fractura de cráneo. El hematoma subdural va a tener diferentes pasos o diferentes vías de organización. Primero, bueno, y esto es en caso que el paciente sobreviva y esto es en caso que el paciente no sea intervenido. Recuerden que a veces los hematomas son tan de gran volumen que en la emergencia, de acuerdo a la sintomatología clínica, hacen una trepanación del cerebro, es decir, drenan. Luego tenemos que el hematoma puede lisarse, es decir, como deshacerse. Esto puede pasar en alrededor de una semana, así como cuando usted se golpea la mano, el brazo, etcétera, y se le va diluyendo. Puede darse el crecimiento de fibroblastos de la superficie subdural en el hematoma y esto ya es como una organización y esto se da a nivel de las 2 semanas, ya en 2 semanas después del traumatismo. También ya de 1 a 3 meses puede haber desarrollo precoz de tejido conectivo y alinizado. Las características macroscópicas del hematoma subdural organizado van a ser las siguientes. Puede haber un hematoma fuertemente unido a la dura madre, no al aracnoides. Pueden haber membranas subdurales, episodios múltiples de resangrado en los primeros meses y a eso se le llama hematomas subdurales crónicos. Las características clínicas del hematoma subdural, recuerden que esto era de origen venoso, se va a dar principalmente en las 48 horas después de la lesión, más frecuente en las caras laterales de los hemisferios cerebrales y en un 10% de casos son bilaterales y pueden haber signos focales y generales como cefalea y confusión, deterioro neurológico progresivo. En este caso es rara la descompensación aguda. Por eso aquí se vuelve importantísimo la observación. Y tomando en cuenta los traumatismos repetitivos, van a ver ustedes que todo en esta vida le pasa secuelas a las personas. Si uno se está golpeando la cabeza muy frecuentemente, ya sea por fútbol americano, ya sea por boxeo, por las razones que sean, pero usted está sufriendo traumatismos cráneoencefálicos, puede tener consecuencias. Así tenemos que puede haber una hidrocefalia postraumática, ya que no hay reabsorción en sitio de hemorragia del espacio subaracnoideo. También podemos tener la demencia postraumática, enfermedades infecciosas y trastornos psiquiátricos postraumáticos, el síndrome del golpe, borrachera, que también se le llama demencia pugilística, la epilepsia postraumática y hasta el tumor cerebral. Los meningiomas son los tumores cerebrales que están asociados a episodios de traumatismo. Recuerden
que en los procesos de reparación y de inflamación se da un montón de eventos dentro de los cuales se involucran hasta la división celular. Y en ese sentido, en todos esos procesos hasta de división celular, mitosis, puede darse de inflamación, reparación, puede darse la génesis de una neoplasia. Cuando los traumatismos ya no son en el cerebro, en el encéfalo, sino que son en la médula espinal, porque recuerden que el cerebro, el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Por lo tanto, no podemos dejar de lado lo que es la médula, sin mencionarla. ¿Qué puede pasar? Si tenemos una lesión cervical, es decir, ahí a nivel del atlas o a nivel de la séptima vértebra, etcétera, cervical, el paciente puede tener tetraplegia y si es superior a C4 puede tener aún parálisis del diafragma y esto es grave. Recuerden que el músculo del diafragma nos ayuda a respirar. Entonces, imagínense que ya el diafragma esté sin inervación. Si tenemos en el caso de la tetraplegia, podemos encontrarnos con hemorragia, necrosis e hinchazón de los axones en la sustancia blanca adyacente. La lesión craneal necrótica se vuelve quística y gliótica, contando con degeneración y eliminación de la mielina. En este caso de que es superior a C4, podemos tener la degeneración waleriana, que esto va a consistir en la desestructuración del axón y de su vaina de mielina tras una lesión en la parte proximal del axón o del soma neuronal. Yo les agradezco mucho la atención que ustedes me han prestado en este momento. Vamos a continuar. Vamos a continuar esta clase el día de mañana. Doctor, una pregunta. Claro, dígame. Siempre vamos a hacer las reuniones en Teams, ¿verdad? En Meet, perdón. Siempre las vamos a hacer en Meet y el enlace será por medio de la plataforma virtual. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.